Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José. Yo soy Eva y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web organizotuviaje.com con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos? Venga. Tres, dos, uno, nuevo podcast. ¿Dónde nos vamos hoy de viaje? Hoy nos vamos a Sri Lanka. ¡Vamos allá! Primera sensación. A ver, ¿qué sentiste cuando fuiste por primera vez? Bueno, esta vez no ha sido la primera vez, ha sido hace unos años. ¿La segunda? Esta vez es la segunda, evidentemente. A ver, Pero cuando fuiste por primera vez a Sri Lanka, ¿qué es lo que sentiste? Os vamos a contar tanto nuestras sensaciones como lo que vais a encontrar, porque es verdad que es sorprendente. Por un lado, es un destino asiático que mientras que el sudeste asiático está muy masificado en algunos sitios, como por ejemplo Vietnam, nosotros nos encontramos que era un país ya en determinados puntos que estaba a tope de turismo, además turismo de masas, chino. Pues Sri Lanka es un país que tiene muy poquito turismo. El turismo que tiene es verdad que es turismo de calidad, o sea, no tiene nada que ver con las masificaciones. Y luego, por otro lado, sorprende un montón que sigue siendo un país muy auténtico. Y puedes encontrar, bueno, la gente te saluda por todas partes, los mercados locales son una auténtica maravilla porque al no haber turismo puedes ver cómo es la vida en realidad allí. Paras en una playa y tienen, por ejemplo, los secaderos de pescado. En la propia playa del hotel nosotros hemos vivido cómo los pescadores faenaban 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Entonces esa mezcla de que realmente estás haciendo un viaje en el que todo lo que ves no está pensado para el turista, es muy real. Eso es, todo real. Eso es. Eso por un lado, yo creo que fue como una de las impresiones pensando en viajar a Asia y habiendo estado en otros países, fue de esas primeras sensaciones que a mí particularmente sí que me impresionó y me llamó mucho la atención. Y otras cosas de las que se sorprenden mucho es, por ejemplo, lo verde que es todo el país. Todo el país es selva. Y no sé, subes por ejemplo al templo de Sigiriya, a la roca Sigiriya, y bueno, es que no ves construcciones, todo es verde, todos son árboles, todo es selva. Palmeras, el verde es el color de este viaje en mayúsculas, totalmente, vayas donde vayas. Se hacen muchas horas por carretera, porque aunque no es un país muy grande, es verdad que a la hora de moverse, pues pasas mucho tiempo, nosotros hemos pasado tiempo en bus, en el anterior viaje que lo hicimos con un conductor, pues en el coche, y todo lo que vas viendo en todo momento, los arrozales, los campos de té y todos los paisajes con palmeras son de un verde intenso y eso también llama mucho la atención. Muchísimo. Y ver la gente trabajando en el campo, eso también. Y a mí me llamó mucho la atención también, pensad que Sri Lanka es antigua colonia, ha sido antigua colonia inglesa hasta 1948, entonces el inglés es el idioma oficial, todavía se ven muchos edificios coloniales, muchos de los hoteles en los que hemos estado son hoteles de 1800 y algo, pues eso, de época británica, y es un poco esa sensación de un viaje de Memorias de África, o sea, lo mismo que las películas que hemos visto de las colonias africanas, pues también esa sensación yo la he vivido en Sri Lanka. Además del inglés, también hablan el cingalés. Eso es. Bueno, sí. Cuando hablan entre ellos suelen hablar cingalés, luego hay otra lengua que es el tamil, me parece que era. Sí, pero el 80% eso de la es, población habla inglés. Entonces, vayas donde vayas, te vas a poder comunicar perfectamente porque es el idioma nativo. Luego, por otro lado, también llama mucho la atención que aunque la mayoría de la población es budista, también hay templos hinduistas súper bonitos, pero como ha sido también colonia, pues llama la atención encontrar, por ejemplo, imágenes de la Virgen en los pueblos pequeños, ¿verdad? Por las calles. O incluso una boda, ¿no? Que vimos en una iglesia. Eso es, una iglesia iglesia católica. Católico, eso es. Entonces, eso también llama mucho la atención. Estás viendo paisajes asiáticos totalmente cocoteros, lo que explicamos, ¿no? El verde intenso, pero luego encuentras una iglesia, luego encuentras la Virgen María por ahí. Y luego te encuentras un elefante, por ejemplo. Eso es. Y es más que nada la diversidad. Puedes estar por la mañana visitando un templo, patrimonio de la humanidad, y por la tarde haciendo un safari, porque tiene 12 parques nacionales, tiene 92 tipos de mamíferos diferentes, muchos de ellos especies endémicas o en peligro de extinción. Entonces es esa mezcla que tiene tanto de cultura como de paisajes, como de encontrar algo que no esperas. Yo creo que es un viaje muy completo en ese sentido, porque tiene pues cosas muy diferentes y cada día lo vas viviendo. Y luego también pues tiene sus playas. Y tiene en las playas, atención, es uno de los pocos lugares del mundo donde vas a poder ver la ballena azul.
Tienes que saber la época en la que puede verse en distintas playas, sobre todo en el sur, pero por ejemplo nosotros en el este, cuando hemos estado ahora, también terminaba la temporada de ballena azul. Y la ballena azul es el animal más grande registrado en la historia de la humanidad. He leído, eso hay que verlo, José. No lo hemos llegado a ver, pero eso hay que verlo. Ya hemos estado 2 veces, parece que vamos a tener que volver otra vez. Va a haber que volver para ver la ballena azul. He leído tela, fíjate. La cola dicen que es tan grande como un avión. Que por las venas por los vasos sanguíneos de la ballena podría llegar a entrar una persona, y que el corazón es como un coche, o sea que eso hay que verlo, tiene que ser un auténtico espectáculo. ¿Lo estás vendiendo también? Hombre, te lo digo, es que cuando he leído los datos digo, joder, pero calla, que tenemos que volver, aunque solo sea para ver la ballena azul. Lo que decimos, las playas, Sri Lanka se suele combinar con un viaje a Maldivas, pero es que también tiene playas que llaman un montón la atención y que pueden ser por sí mismas un destino de descanso. Tienes playas tanto en el este como en el sur de la isla, que al final se combinan por la temporada de monzones. El verano es más para el este, el sur es más para el resto del año. O sea que bueno, tienes de todo, tienes un poquito de todo. Para hacer surf también. Así que imaginaros las primeras sensaciones cuando llegas a este país, la sorpresa y todo lo que vas encontrando día a día, que dices, madre mía, es que todo lo que he hecho hoy no se parece en nada a lo que hice ayer. Yo creo que es un poco las sensaciones de la primera vez. Me está recordando eso a costa oeste de Estados Unidos. Sí, señor. Paisajes y luego, sobre todo eso, mucha cultura y luego esa tranquilidad que se respira también siempre en Asia. Pues os contamos qué es lo que puedes ver en Sri Lanka. Paradas que no puedes perderte en este viaje. Venga. ¡Vamos allá! Empezamos la ruta por Sri Lanka. Os vamos a contar parada por parada cómo lo hemos hecho nosotros la última vez. En este último viaje hemos estado 10 días y en el anterior fue una semana, con lo cual esta vez hemos visto muchos más sitios, pero también hemos vuelto a lugares que ya conocíamos del primer viaje al país. Os contamos paradas imprescindibles que tenéis que hacer si vais a Sri Lanka. Una vez que aterrizas en Sri Lanka, el aeropuerto está muy cerquita de Colombo, pero también muy cerca de Negombo. Y esas son las dos opciones que se suele hacer en los tours, pues la gente que llega al país, pues para alojarse el primer día. Primer día en el que es un poco toma de contacto, pues para la temperatura, la humedad, el cambio de horario y para descansar. Sobre todo para descansar, porque lo que viene por delante va a molar un montón, pero también es muy intenso, Si tuviésemos que elegir, nosotros en el primer viaje estuvimos en Colombo y esta segunda vez hemos estado en Negombo. Yo claramente, más a gustito en Negombo. Yo claramente me quedo con Negombo. ¿Por qué? Porque Colombo es una gran ciudad. Al final, bueno, pues para recorrerla tenemos el último día del viaje. Puedes emplear ese último día. Y sin embargo, Negombo es un pueblo de pescadores pequeñito con canales que utilizaban los holandeses para transportar cosas. Tiene una playa inmensa. Y nosotros, además, en este viaje, ¿cómo nos lo vamos a recomendar? Si es que hemos estado en un hotelazo que os dejaremos en la guía escrita de organizotuviaje.com, que tenía la piscina más larga de Sri Lanka con 100 metros. Entonces, primer día de relax, bañitos en la piscina, la playa enfrente. Que si un largo, que si otro. Que es otro largo. Que si luego recorrer el pueblo, que es muy chiquitito, pero tiene mucho encanto. Así que nuestra recomendación en el primer día, en esa primera parada, sería Negombo, más que Colombo, Perfecto, pues ya tenemos el primer día. Segundo día, nos vamos a ver unos monumentos más famosos del país, que es la Roca Sigirilla. Claro, a ver, monumento. Cuando uno piensa en monumento, piensa en un edificio, pero en este caso estamos hablando de una roca que mide 370 metros de altura y que en la parte alta tiene las ruinas de un antiguo palacio del siglo V. Y buena noticia, hay que subir para verlo. Escalón a escalón. La buena noticia es que por favor lo hagas a primera hora, porque el calor y la humedad aprieta un montón y cuando llegas arriba te va a dar un paro cardíaco, que eso es lo que nos pasó a nosotros. Que lleves gorra, que lleves crema solar, que lleves agua, pero que a pesar de todo las vistas cuando llegas arriba son tan flipantes que pasar todo el calor que haga falta merece la pena, porque es una pasada. Está declarado de hecho Patrimonio de la Humanidad y es una de las imágenes más conocidas de Sri Lanka, así que Sigirilla, la primera parada, y merece mucho la pena. Te vas a encontrar por el camino también monos, cuidado si llevas comida en las mochilas, porque avisos de avispas, que la primera vez sí que las vimos las avispas, no había demasiadas, pero hay que tener un poco cuidadín. Y luego justo antes de llegar a la parte alta hay unas escaleras que están custodiadas por 2 patas enormes de león esculpidas en piedra, que es lo único que queda de lo que dicen que era un león inmenso y que se accedía
veía el palacio a través de la su boca. Madre mía, tenía que ser con más de 300 metros de altura. Tenía que ser se tenía que ver y tenía que ser flipante nada más llegar allí, lo impresionante del lugar. Ya es flipante ahora, y luego cuando llegas arriba las vistas que tienes por delante es la selva infinita, todo verde, todo palmeras, un lago inmenso que se ve desde arriba, las vistas de verdad, chicos, que merece mucho la pena. Es verdad que cuando estás allí dices, pero seguro que merece la pena subir, mira, yo paso, pero os lo recomendamos llegar hasta arriba porque es una auténtica pasada. Siguiente parada que hacemos en esta ruta para Sri Lanka. Otro sitio, patrimonio de la humanidad, que ¿También? Es la ciudad, la antigua ciudad de Polonnaruwa, antigua capital también del país. Claro, no sé si ya vais siendo conscientes un poquito de lo que decimos, ¿no? De lo sorprendente que resulta un viaje a Sri Lanka. Otro sitio, patrimonio de la humanidad, antiguos templos. En este caso es una ciudad, nosotros la hemos recorrido en el último viaje en bicicleta, íbamos de un punto a otro en bicicleta y la experiencia ha sido súper chula porque es muy cómodo, todo está asfaltado con piedra, es llano y lo de moverte ahí de un punto a otro en bicicleta mola un montón. ¿Qué vas a encontrar allí? Pues aquí también, aquí estuvo la antigua capital de Sri Lanka y también fue sede de los reyes desde en la Edad Media, desde el siglo XI hasta el siglo XIII. Estoy mirando aquí la chuleta, para que no falte ningún dato, aunque luego os lo dejamos todo escrito. Y al final lo que haces es recorrer los diferentes monumentos, el palacio, los templos. A los templos hay que entrar pues con unas normas. Sí, eso es importante. También os lo vamos a dejar escrito en la guía y tenemos incluso una guía especial de cómo vestir en un templo en Asia. Tened en cuenta, siempre a la hora de visitar cualquier templo, cuando os vayáis a vestir por la mañana, ir vestidos con pantalón largo y siempre con los hombros cubiertos y a ser posible con manga larga. De esa manera acertáis seguro, sea un templo budista, hinduista o lo que sea. Siempre ropa muy finita, y a tener en cuenta en este caso que al ser un templo budista, cuando os hagáis fotos no se puede dar la espalda a Buda. Y además son como súper estrictos, están pendientes ahí cómo te haces la foto y enseguida están dando voces. Oye, casi no se puede. O sea, que tenéis que poner un poco de lado o directamente ir andando hacia el Buda y que te saquen una foto por detrás. Eso y ya está. Es. Esto, datos prácticos para las fotos bonitas. Pero en cuanto a la parada, de verdad que es otro de los sitios muy chulos y que merece la pena visitar. Vamos, muy chulos. Pues imaginaros eso, estar paseando entre las ruinas, ¿no?, de una antigua ciudad de reyes. Sobre todo por las dimensiones, claro. También con los budas esculpidos en la roca, que también es una pasada. Una pasada. Muy chula esta parada. Y lo guay de todo esto es que vamos por la mañana a Polonnaruwa y por la tarde nos vamos al Parque Nacional de Minerilla. Nos vamos a ver elefantes, a hacer un safari. El contraste que tiene este viaje lo podéis ver perfectamente. Por la mañana, sitio patrimonio de la humanidad, y por la tarde vamos a hacer un safari fotográfico en uno de los parques nacionales que tiene Sri Lanka, donde se pueden ver elefantes salvajes, que es algo muy común en el país. De hecho, cuando vas recorriendo las carreteras hay zonas donde tienen las señales de cuidado con los elefantes. Bueno, y de hecho te encuentras elefantes por la carretera también comiendo ahí en el arcén, comiendo las hojitas de los árboles. Claro. En este parque nacional lo que haces es que en un jeep vas recorriéndolo todo y vas viendo, pues eso, a los elefantes en su hábitat natural, y si no lo habéis vivido nunca es una auténtica pasada. La verdad es que la experiencia, cuando los vas viendo aparecer, van en grupo, algunos van ellos solos, están dando un baño, la experiencia es súper bonita. En las Instagram Stories esta vez lo grabamos, en nuestro caso llovía a mares, pensábamos que no íbamos a ver nada, pero cuando luego desapareció la lluvia y empezaron a aparecer los elefantes, fue un momentazo. Un regalazo. Un regalazo del viaje, totalmente. Así que, otra de las paradas. En el viaje anterior, en vez de este parque nacional, nosotros estuvimos en Yala, intentando ver el leopardo, que no llegamos a verlo. Vimos algún elefante antes de entrar al parque, pero no encontramos esos leopardos, ya no llegamos a verlo. No los vimos. Pero en cualquier caso... Son muy complicados, ¿eh? Sí. Normalmente la gente hace un safari por la mañana, otro por la tarde, y hay veces que incluso no ves ni por la mañana ni por la tarde, o sea que bueno. Sí, en cualquier caso, la opción de hacer el safari fotográfico, en los momentos del jeep, ver los animales, que los elefantes lo más probable es que les vayas a ver sí o sí, merece mucho la pena, y la verdad es que la experiencia es muy chula y complementa todas las que vamos a vivir luego durante el viaje a Sri Lanka. Es más seguro ver elefantes que ver leopardos. Sí, más Así fácil. que A pesar de todo, lo más fácil. Pero bueno, pero si te metéis en la ruta Yala, merece también la pena, ¿eh? Claro, dependiendo. En la ruta que nosotros hicimos la primera vez, tenemos metido el otro parque nacional. Entonces, bueno, que sepáis un poco lo que os vais a encontrar allí y vosotros decidáis a la hora de planificar el viaje. Nuevo día. Esta Nueva vez parada. nos vamos a la zona de playa, a la parte este de Sri Lanka, que son
son zonas, todo es zona de playa en donde te puedes bañar. O sea, te puedes bañar todo el año. Lo que pasa es que vas a encontrar mejores condiciones, que no te va a pillar monzón o te va a llover menos, de más o menos de mayo a septiembre, octubre. Sí, esto es importante, chicos. A la hora de planificar el viaje, la zona de playas tendréis que cambiarla según la época del año en la que viajéis, ¿vale? Porque es posible que en una zona esté lloviendo, pero sin embargo podáis estar en otra zona del país sin lluvias, que es un poco lo que nosotros también modificamos entre un viaje, entre el primero y este segundo. Volvemos otra vez, ¿eh? Hemos dejado patrimonio de la humanidad, selva, un calor inmenso, el safari y pasamos a la zona de playas. Playas que sí que están preparadas para el turismo porque hay hoteles allí preciosos, pues estos con piscinas enormes, con buffet, bajo los cocoteros, la típica imagen de postal que te imaginas de una playa idílica, pero súper tranquila, sin apenas gente. Y nada gente. Masificado. Y cero masificación, cero. Una tranquilidad absoluta. Y luego algo que nos ha alucinado mucho es cómo convive la vida local con el turismo, sin que el turismo, ni la vida local, ni los pescadores, nadie estorbe a nadie. Nosotros tuvimos la suerte en Trincomalee de ver cómo los pescadores, os lo voy a describir porque es que fue flipante, de todas maneras lo tenéis también en las Instagram Stories que grabamos, 2 filas de en torno a 10 pescadores en cada una de ellas, tirando de una enorme red que iban sacando del mar. No sabíamos lo que había, si había un pez enorme o había muchos pescaditos. No Desde sabíamos. La recepción del hotel pensábamos, mi madre, a lo mejor hay una ballena en la playa, yo qué sé. Claro, ante el desconocimiento, todo esto lo que hice José, desde la recepción del hotel abierta, estábamos viendo cómo faenaban en la playa. ¿Cómo hacían hotel? Algo? Hay un montón de gente en la playa, claro. Y tiraban hacia acá. Digo, a ver si va a ser una ballena, porque Trincomalee es zona de ballenas. Es zona de ballena azul cuando es temporada. Entonces, bueno, nos acercamos y realmente lo que estaban haciendo era sacar las redes con la pesca diaria, no era ningún gran animal, pero ver ese momento que además lo repiten a diario por la mañana y por la tarde y ver cómo está allí mismo en la playa, que no está separado el turismo, ¿no? de la vida normal, pues es una auténtica gozada. Y esa es una de las cosas que es muy difícil ver hoy en día cuando viajas. Nosotros hemos viajado a playas paradisíacas, pero que están pensadas solamente para el turista que va allí, lo tienen todo con las hamacas, con el hotelito, con las lucecitas, ¿no? Como lo pueden tener en Tailandia. En este caso no, y de verdad que poder vivir eso es una maravilla. Otro lujazo de Sri Lanka. Otro lujazo, efectivamente. En Trincomalee, además os recomendamos, independientemente de descansar en la playa, que yo ahí sí que dedicaría un par de días, visitar el pueblo. Tiene el mercado local de frutas, de las verduras, donde va a comprar la gente del pueblo, donde no hay turismo. El mercado de pescado, que también es una auténtica maravilla, del mar directamente al suelo, y allí va la gente a comprar para su día a día. Y además hay zonas en las playas del secado de pescado. Claro, pensad lo que os decía, ¿no? Que el pescado pasa del mar al suelo del mercado porque no hay refrigeración. Entonces, ¿qué pasa? Que como se vive de la pesca, lo que podéis ver en muchas playas de la zona son los secaderos. La playa entera está dedicada a unas plataformas de bambú que hacen ellos mismos, los pescadores, donde ponen el pescado, limpian las tripas y allí con sal lo ponen a secar al sol. El olor es horrible, pero el espectáculo es una auténtica maravilla porque es algo muy difícil de ver hoy en día también. Se puede ver en muy poquitos países ya porque las playas están ocupadas básicamente por hoteles y por turistas. Así que en Trincomalee tenéis también la oportunidad de vivir la vida local de los pescadores. Y otro sitio que no os debéis perder es Fort Frederick, que es un antiguo fuerte en el que conviven los militares con un templo hindú. Eso es. Con ciervos, claro. Moteados, una pasada. A ver, entra aquí la descripción, ¿no? Un antiguo fuerte portugués, que luego lo fue holandés. Entonces estás en una imagen que puedes encontrar muy fácilmente en Europa. Por otro lado, entras y encuentras un montón de ciervos como los que encontramos en el templo de Nara en Japón. Allí ciervos en libertad, con las motas blancas, una preciosidad. Sigues andando y lo que vas encontrando son instalaciones militares, pero que son de la época colonial. Entonces son esas imágenes que, por ejemplo, nosotros encontramos en Nueva Orleans, pues de las casas con edificios las columnas, coloniales, eso es, con columnas, edificios blancos, precioso. De la época pues de la época portuguesa, y imágenes que te recuerdan un poco a Memorias de África. Y luego sigues andando y lo que encuentras es un templo hindú con todo el colorido. Todo loco. Todo loco, con toda la cantidad de figuras que tienen los templos hindús, los colores intensos y además
como siempre que viajamos cogemos información para luego dejároslo todo por escrito, hemos recogido las horas del día en las que se acerca la gente a hacer las ofrendas. Entonces, si además de visitar el templo, que es una auténtica locura porque está rodeado de mar y es súper bonito el templo en sí, lográis llegar en ese momento de las ofrendas diarias, pues imaginaros también el espectáculo y lo que va cambiando según vas avanzando el recorrido. Cada 5 minutos vas encontrando algo completamente distinto a lo que acabas de dejar atrás. Una pasada. Trincomalee nos ha flipado, no lo conocíamos y es una parada que os recomendamos de verdad si acompaña el tiempo, porque un sitio en el que está, nos ha gustado un montón. Pues un mínimo de 3 días, 2-3 días. Sí, 3 días para empaparte eso del ambiente. Y no hemos local, hablado descansar. de pues eso, de que también puedes hacer excursiones en temporada para ver ballenas. Claro, nosotros no hemos tenido la suerte, que eso lo tenemos pendiente, pero imaginaros si podéis ver el animal más grande del mundo también en esta parada. Qué gozada tiene que ser. Seguimos de playa, pero cambiamos de lugar. Eso es, seguimos de playitas, nos vamos a Pasikuda, otra zona famosa en la misma costa este de Sri Lanka, pues para pasar unos días de relax en la playa, ¿no? Sí, en Sri Lanka dicen que lo plantean un poco como la alternativa a Maldivas. Es verdad que mucha gente que hace el viaje a Sri Lanka lo combina con un viaje a Maldivas, pero si no tienes oportunidad, esta zona recuerda mucho a las playas que vas a encontrar luego, pues eso, Maldivas. La zona perfecta es el verano español, o sea que si viajáis en verano español, pues Pasikuda es una zona que podéis visitar perfectamente, alejada de las lluvias en esos momentos y que merece mucho la pena. Perfecto. Hemos pasado de la playa y ahora cambiamos de escenario completamente. Imaginaros que llevamos, ¿cuánto? 4 o 5 días, dependiendo cómo sea vuestro viaje. Y la cantidad de cosas que hemos visto. La cantidad de cosas y sobre todo lo diferentes que son en muy poquito tiempo y en un país. Pues vamos a ver más cosas. Vamos ¿no? a ver más cosas. Venga. Ahora nos volvemos al centro de la isla, vamos en dirección hacia las tierras altas, a la zona fresquita de Sri Lanka, donde están las plantaciones de té, y hacemos parada en Ela. Sí, Ela es un pueblo que se ha hecho famoso porque allí está el puente de los 9 arcos. El puente de los 9 arcos se ha hecho muy popular a través de Instagram y es una de las fotos más famosas que puedes encontrar de Sri Lanka si lo metes en redes sociales. ¿Cómo es el puente de los 9 arcos? Pues a ver, no os lo podemos decir por experiencia porque esta vez nosotros cuando hemos ido nos coincidió que la tarde llovía a mares y que el guía nos avisó que había sanguijuelas. Entonces, antes de llegar... ¿Sanguijuelas? ¿Qué es eso? Sanguijuelas, que suena fatal, que luego es una bobada, que no pasa nada, pero que es verdad que, bueno, resulta muy desagradable. Entonces, antes de llegar al puente, a mí se me subió un alzapato, no me digáis cómo, porque no me había pasado nunca, pero entré en un ataque de pánico brutal y entonces nos dimos la vuelta. No pasa nada si te pica una sanguijuela, ya lo hemos aprendido. Fue aquella sensación, os transmitimos eso sí la información de que si llueve para llegar al puente es muy común que haya sanguijuelas, simplemente que lo sepáis. Ahí sí o sí. Y de hecho nosotros fuimos en tuk-tuk hasta estábamos a 200 300 metros del puente y cuando empezaba el camino de tierra fue pisar el camino de tierra y empezar a acercarse. De hecho, se ponen en el suelo como de pie las sanguijuelas. Cuando ven la pisada, se suben a la zapatilla y empiezan ahí a subir y a picar. Y cuando empiezan, muerden y se meten pues dentro de la piel. Claro, las que nosotros encontramos eran muy finitas y insistimos que no pasa siempre, solamente con la lluvia. Luego nos dijeron que también es más habitual encontrarlas cuando sale el sol después de llover. Nosotros directamente el día de lluvia había. Y entonces por este motivo no llegamos al puente. Pero como hemos hecho el viaje con otros creadores de contenido, ellos sí que llegaron, hubo parte del grupo que sí que llegó, nos enseñó los vídeos, las fotos y la verdad es que es muy bonito. Está todo rodeado de verde y además sigue pasando por allí el tren local a determinadas horas del día y la parada es muy chula. Y si luego además coincide que vais en época que no sea de lluvias, pues en Ela es uno de esos sitios que tenéis que visitar y uno de esos recuerdos bonitos que os llevaréis del país que nosotros hemos dejado pendiente. Pues nada, dejamos Ela y seguimos subiendo a la parte más alta de Sri Lanka, que está más o menos a 2.000 metros, y vamos al pequeño Londres, a Nuwara-Eliya. Es un sitio donde ya tienes que ir con tu chaqueta, con tu polar, porque la temperatura baja pues más o menos a los 16 y 18 grados. De hecho, por el camino vais a encontrar cascadas alucinantes. En nuestro caso, como ha llovido, pues encima estaban a tope de agua y pensad eso, en cascadas de 110 metros de altura, pues una auténtica maravilla. Cuando lo hemos compartido a través de redes
redes sociales ha habido quien nos ha dicho que ellos en su viaje incluso se pudieron bañar allí. O sea, que ir mirando también no solamente cada una de las paradas, sino cómo es el viaje y los trayectos que hay de un punto a otro, porque te vas encontrando selva, te vas encontrando cascadas, vas haciendo paradas en sitios locales que son una auténtica gozada. Nuguaralilla, ¿qué te vas a encontrar allí? Pues mirad, una ciudad que vuelve un poquito a la idea de este viaje, ¿no? De contrastes. Igual encuentras una estatua de un Buda inmenso en medio de la calle, como están pasando las vacas andando junto a los coches y los tuk-tuk. Si vas a la estación de trenes, pues vas a ver toda la locura de la vida local. Que recomendamos que vayas porque son súper curiosas. Es muy chula. Nosotros nos recordó a la estación de autobuses, por ejemplo, de Guatemala, de Antigua Guatemala, con los autobuses locales. Y justo enfrente, pues por ejemplo, tienes la oficina de correos, que es como si estuvieses pues en medio de un país de Europa, en cualquiera de ellos, del norte de Europa. Eso es un edificio pues de estilo inglés y la verdad que es muy curioso encontrártelo allí. Claro, ahí con el Buda al lado, o sea, el contraste, tú te giras 360 grados en un punto de la ciudad y lo que vas encontrando por todos los lados, no, como que no te pega, ¿no? O el Buda con la oficina de correos que luego parece también, que estás en Holanda. El edificio de la policía también es colonial, o sea, la verdad que es unos contrastes muy chulos. Muy chulos. Y además en esta ciudad puedes hacer compras de ropa de montaña. ¿Qué dices? Bueno. Bueno, a ver, os digo, la sección de la maleta me encargo yo. Pues aquí os voy a dar la recomendación de que dejéis un huequito, porque en esta ciudad hay muchas tiendas locales donde se venden grandes marcas americanas, como puede ser North Face, Patagonia, Columbia, que tienen fábrica en Sri Lanka y que cuando la ropa no cumple los estándares de calidad que la marca exige, pues en muchos casos directamente esa ropa se quema para que no llegue de ninguna manera al mercado. Pero en otros casos nos han dicho que, bueno, como que se cede y entonces se vende en mercados locales a una tercera parte del precio que vais a encontrar en una tienda oficial. 20-30 euros puedes comprar una chaqueta de North Face, de estas de Windstopper. Luego yo vi una chaqueta de Barton que me molaba mucho, pasa que tenía una pequeña tara y bueno, se veía mucho y digo, bueno. Claro, dependiendo, pero sí que dejad un huequito en la maleta porque sí que las compras allí merecen la pena. Nosotros no hemos podido hacerlas porque venimos de un viaje largo y no teníamos ni un hueco en la maleta para poder hacer una compra, pero en el viaje anterior sí que compramos, ya no me acuerdo, alguna cosilla. Una chaqueta te compraste de North Face. Sí, ¿no? Sí, y la calidad es buena, ¿eh? Así que ahí queda el apunte también. Seguimos de ruta por Sri Lanka. Bueno, siguiente parada. Bajamos, más recorridos, pasamos por plantaciones de té, que además te puedes parar, subir a las plantaciones, sacarte una foto. Importante, chicos, están las mujeres trabajando. En cuanto paras a hacerte una foto, posan perfectamente, sí, posan, pero luego te exigen, además no te piden, te exigen la propina. Bueno, de hecho es que en cuanto ves que bajas del autobús o del coche y vas hacia allí, lo que ya paran de trabajar y lo que dicen es, si quieres verme trabajando, pues una propina. Claro, dato a tener en cuenta, pero en cualquier caso el espectáculo de las plantaciones de té en la parte alta de Sri Lanka es una auténtica maravilla y es eso, uno de los mejores tés del mundo, es el té de Ceilán, de Sri Lanka, del antiguo Ceilán. Y aparte de las plantaciones también puedes visitar fábricas de té. Sí, nosotros lo hemos hecho en los 2 viajes y la experiencia es muy chula. Aprendes además un montón de curiosidades sobre el té. Bueno, nosotros como no somos consumidores habituales, pues se aprende un montón. Así que otra de las cosas que puedes hacer en el recorrido por las tierras altas del país. Penúltima parada del viaje ya. Venga. Madre mía, se nos ha ido... Joder, ya te digo, en un momento, así de gusto hacer un viaje. Llegamos a Kandy, otra de las ciudades patrimonio de la humanidad y pues de las más bonitas de Sri Lanka. Y además tenéis allí un centro de peregrinación budista donde va la gente de todo el país hasta el templo sagrado de la reliquia del diente de Buda. ¿Cómo te quedas? Pensad que allí está, pues lo que decimos, ¿no? Dicen que está una reliquia de Buda. Y entonces, bueno, pues igual que hay otros centros de peregrinación en todo el mundo, en este caso, los budistas vienen aquí. En el último viaje nosotros además tuvimos la inmensa suerte de visitar el templo en uno de los días de fiesta nacional en ese sentido, entonces estaba abarrotado, pero es que en el viaje anterior también lo recordamos abarrotado. Estaba petado, esta vez estaba más decorado porque había farolillos por las calles que cuando atardecía y ya se oscurecía el día pues se iluminaban y la verdad que era una pasada, era precioso.
Y luego el templo pues es una auténtica gozada. Y luego ya no solamente el templo en sí como edificio, sino ver eso, cómo va la gente, hace las ofrendas de flores, bueno, pues formar parte un poquito, ¿no?, de esas sensaciones de la vida, de la cultura y de la religión del país, se viven muy bien en este templo. Nosotros en esa parada también visitamos, bueno, hicimos una parada en un teatro de bailes regionales que está cerca, pero sobre todo lo que te recomendamos es recorrer la ciudad, Patrimonio de la Humanidad. Con un montón de edificios coloniales, además pone una chapita, sí, que pertenece, o sea, que es Patrimonio de la Humanidad, edificio conservado gracias a la UNESCO. Con balconadas de madera labradas, de color blanco, o sea, el edificio blanco con las balconadas de madera oscura, labradas, y os recomendamos sobre todo quedaros y visitarlo al atardecer y al anochecer cuando se ilumina la ciudad, porque cobra todavía más encanto. Tiene además un lago central justo enfrente del templo y la tranquilidad de pasear durante unas horas por allí, por Kandy, la verdad es que es otra parada de esas que te queda así como el encanto del viaje y lo que hemos dicho, ¿no?, la diversidad de todo lo que vamos encontrando, pues otra parada diferente completamente en esta ciudad. Pues dejamos Kandy. En este caso, en este último viaje, ya nos dirigimos hasta Colombo, que es donde pasamos el último día, antes de marcharnos de Sri Lanka. Pero luego existe la opción de bajar al sur de Sri Lanka, visitar Gale, que es una ciudad colonial también preciosa. Sí, nosotros estuvimos en el viaje anterior y además el sur también está repleto de playas, con lo cual también es muy buena opción para terminar el viaje de descanso total. En esta última ruta que hemos hecho, pues nosotros lo terminamos en Colombo, la capital del país. Y subimos a la torre, a la Lotus Tower. A la Lotus Tower. Sí, a la Flor de Loto. Sí, es una... Que en el primer viaje la estaban construyendo y esta vez ya se puede subir al mirador, que es una pasada. Sí, es para ver la ciudad desde lo alto. El mirador es muy curioso porque es una enorme flor de loto tremenda y la parte alta es donde tienes pues eso, el mirador desde el que tienes unas vistas muy chulas de la ciudad. Más de 300 metros de altura, o sea que la panorámica es buenísima, ¿eh? Tienes también la mezquita roja, que es súper bonita, y luego en general, bueno, pues tienes distintos templos y yo aquí sí que dedicaría un día en Colombo, como mucho. Y sí que os recomendamos acercaros, incluso coger el tren. Hay un trenecito que que va paralelo a la playa, ¿no? Y el sitio donde habría que parar para luego volver a Colombo será Mont Lavinia. El Monte Lavinia, precioso. Qué maravilla, chicos. De hecho, para mí, la mejor parada de Colombo. Tuvimos también la suerte en este último viaje de estar alojados en un hotel que estaba literalmente al lado de la playa, donde pasaba el tren a diario. Entonces, al atardecer, la gente local va a la playa porque ellos, en vez de tomar el sol y tumbarse como nosotros, ¿no?, en la arena o en una tumbona a tomar el sol, pues ellos lo que hacen es que se reúnen en familia o en pareja al atardecer y van a la playa. Y disfrutar eso de la vida local allí, pasando el tren literalmente al lado de la playa. O sea, en eso sí que, por ejemplo, el tren de Ela es muy conocido por Instagram, pero esto es muy desconocido. Ves la vida local tal y como se disfruta allí cada día, y el espectáculo de ver pasar el tren de estos antiguos, que estamos hablando de trenes de la época colonial inglesa, junto al mar, es una auténtica pasada. Además, todo rodeado de palmeras. La verdad que el entorno es una pasada. Sí, si vais a Colombo, esa es una de nuestras paradas recomendadas que nos ha chiflado y que os recomendamos eso, hacer a vosotros. Pues así terminamos la ruta por Sri Lanka. Esperamos que os haya gustado, pero si os ha gustado, vamos a organizar el viaje. Venga, vamos allá. Empezamos a organizar el viaje a Sri Lanka. Venga, José, lo dejo en tus manos. La gran pregunta que te haría todo el mundo... Lo primero que hay que mirar antes de reservar ningún vuelo y antes de planificar las vacaciones o coger tus vacaciones, lo primero que tienes que mirar es cuál es la mejor época para viajar a Sri Lanka y que no te llueva demasiado. En teoría, el mejor momento va de octubre a marzo, abril. Pues meses en los que llueve mucho menos, o bueno, es la temporada seca, en teoría. Posiblemente algún día llueva, pero va a ser lo menos. Claro, piensa que estás en un país
pues que está rodeado de selva por todas partes. Y un verde súper Que el intenso. verde Y es eso hay que mantenerlo. y eso efectivamente cuesta. Nosotros hemos estado en mayo y sí que nos ha llovido en parte de las paradas, la mitad del viaje, casi todas las tardes nos llovía y llovía un montón. Entonces, respetar los meses en los que es más fácil que sea temporada seca, a pesar del cambio climático y que todo está ahora muy imprevisible, pues es un dato muy importante a la hora de organizar el viaje. Si únicamente quieres tener en cuenta un poco el tema de las playas, pues la zona este es perfecta para viajar en verano y la zona sur pues para el resto del año, o sea que... Sí, esa información además os la dejamos recogida en las guías de organizotuviaje.com y a la hora de organizarlo todo, pues tener ese dato como referencia porque en este viaje sí que es importante, ¿eh? Tema vuelos, pues a ver, no hay vuelos directos a Sri Lanka. Desde España. Desde España sí que hay uno desde Londres y luego pues los típicos vuelos con compañías como Emirates, Qatar, en el que hacen pues escalas en su propio, o sea, hacen escala en Dubái, hacen escala en Qatar. Esa es la mejor opción. O sea, una escala seguro que la vas a tener para llegar a Sri Lanka. Y luego, ¿cómo recorrer el país? Pues mirad, un dato súper importante a tener en cuenta es que un trayecto cortito en kilómetros, que dices a lo mejor, venga, pues son 200 kilómetros, se tarda... 200. 200. 50 kilómetros puedes tardar 3 horas. Eso o sea que es. Ya con eso empieza a echar cuentas. Entonces, a la hora de organizar el viaje, pensad también en que no solamente son las paradas que vais visitando, ¿no? Las ciudades, la playa, tal, sino que también El parte llegar, del el viaje cómo llegar, madre forma mía. el trayecto. Tomarlo con calma, mola muchísimo. Vais, pues eso, parando en una tiendecita a comprar unos snacks. Aquí paras en una cascada súper chula a hacerte unas fotos. Y que los trayectos en ese sentido son largos, que son muchas veces, pues eso, varias horas las que vas a pasar en el coche. Hay mucha gente que lo hace el viaje a Sri Lanka en tuk-tuk, conduciendo ellos su propio tuk-tuk. Lo que pasa es que nosotros no podemos contaros la experiencia porque no la hemos vivido y siempre os contamos experiencias propias, ¿eh? Pero es una de las opciones para moverse por el país. También te puedes mover en los autobuses públicos. O con una agencia local. Bueno, hay distintas opciones. Eso también os lo vamos a dejar todo en la guía. Pero muy importante el tema eso de los trayectos, chicos, a la hora de organizar el viaje. Tema hoteles. Si lo haces con una agencia y si haces un tour por el país, pues eso ya está incluido. Si no, pues en las guías que tenemos en la ruta de 7 días, en las que escribiremos, incluiremos ahí los alojamientos y o sea, varias opciones de alojamiento, todos espectaculares y a unos precios pues Sí, geniales, porque los hoteles son buenísimos y al final es que es barato. Otro dato a tener en cuenta, chicos, a la hora de organizar el viaje, el vuelo os costará, o sea, me refiero, los vuelos al final no dejan de ser vuelos más caros, pero luego es que estás en hotelazos, en alojamientos preciosos y cuando ves los precios alucinas porque son, al no ser un país muy saturado de turismo, los precios son alucinantes y estás en hoteles coloniales súper bien situados, pues eso, alucinantes a unos precios que son una auténtica gozada, o sea que esa es otra de las cosas a tener en cuenta en este viaje. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? A ver, Internet. ¿Qué hacemos con el tema de Internet? Si quieres tener Internet, cuando llegues al aeropuerto de Sri Lanka, el de Colombo, allí hay un montón de stands en los que puedes comprar una tarjeta. También nosotros en las mejores webs para organizar viajes, en organizotuviaje.com, también tenemos ahí la opción pues para llevarla desde casa. Son tarjetas eSIM, no son tarjetas físicas, así que también hay que tener un poco eso en cuenta porque no todos los teléfonos pues pueden no lo permiten el instalar ese tipo de tarjetas. Esto en caso de que quieras tener internet en todo momento. Y si no quieres tener internet, si pues no, nada. y si desconectas, pues fenomenal, que es la mejor opción, también os decimos, ¿eh? Si un dato práctico, si vais a coger la tarjeta en el aeropuerto, no os vayáis de allí sin que esté activada, ¿vale? Porque muchas veces pues pueden dar un error, ya te has ido del aeropuerto y la tarjeta la has comprado, la has pagado, pero no está activada, así que ese un dato importante. Y luego lo más importante a la hora de organizar el viaje, siempre llevad un seguro de viaje, siempre imprescindible. En este caso, pues además es muy importante pues si surgiese cualquier cosilla. Nosotros cuando ha pasado lo de las sanguijuelas decíamos, bueno, de lo malo tenemos nuestro seguro. El que nosotros utilizamos siempre es el de IATI y tenemos un 5% de descuento si lo contratáis a través de organizotuviaje.com. Lo tenemos en las mejores web para viajar por tu cuenta y siempre os decimos que si tenéis cualquier duda, pues mandadnos un mensaje privado a través de redes sociales, un email y nosotros os ayudamos. Nosotros en el caso del viaje a Sri Lanka, toco madera gracias a que no hemos tenido que utilizarlo, pero bueno, es esa tranquilidad, ¿no? Que decía, si surge cualquier complicación es muy muy importante viajar con seguro. Y un dato que también os damos
es que si vais a contratar la anulación, tenéis que hacerlo en los 7 días siguientes a contratar los vuelos, que esto es algo que no mucha gente sabe. Se plantea contratar el seguro cuando ya tienen los vuelos cogidos desde hace tiempo, en poco más o menos una semana antes de viajar, y si queréis que incluya la anulación, ha de contratarse 7 días como mucho después del vuelo, insisto en eso, ¿vale? Dato importante. Y en la organización del viaje, importantísimo el seguro de viaje. Y queremos agradecer a Iati, que es parte de estos podcasts y que nos apoya en este proyecto de los podcasts de viaje. Más cosas, también muy importantes que se me había pasado. Tema visado. Para entrar en Sri Lanka se necesita sacar un visado que se puede hacer online o se puede hacer nada más llegar al aeropuerto, que es la visa on arrival, ¿no? El precio del visado online vale $50, en el aeropuerto es más caro, son unos $10 más. Pero bueno, si yo qué sé, si no te da tiempo o si te olvida o lo que sea, pues que puedes entrar en el país sin problema, que no te van a... que no te van a dar el alto. Y el tema de los precios también, chicos, lo decimos actualizado en el momento en el que estamos grabando el podcast, pero pensad que los precios cambian y siempre es la opción que tenemos de mantener la información organizada. Nosotros, en cuanto hay variaciones, lo dejamos plasmado en la web. Eso es. Hay un post. Siempre os redirigimos a la web también, ¿eh? Hay una guía que se llama Consejos para viajar a Sri Lanka, en la que hablamos de esto del visado, del precio, y si cambiara, pues nosotros lo cambiaríamos. Nosotros lo cambiamos en organizotuviaje.com. Tenéis la información 100% actualizada. ¿Qué más cositas? Tema de dinero. A ver, ¿qué hacemos para viajar a Sri Lanka? ¿Es bueno llevar una tarjeta? ¿Hay que llevar dinero en metálico? Pues nosotros recomendamos las dos opciones. Para pagar un hotel vas a poder pagar con tarjeta. Nosotros tenemos una que no te cobra comisiones por hacer pagos, la tenemos también en las mejores webs. Y luego, si llevas dinero en metálico, en el mismo aeropuerto también puedes cambiar, y luego durante el recorrido en hoteles, en bancos y demás también puedes hacer cambios. Efectivamente, piensa sobre todo que para pagar pues en mercados locales, si haces una parada durante el viaje, pues eso, que dices, voy a comprar un snack en este puesto de la carretera, o quieres comprar algo en la mayoría de los sitios de la calle, no te van a admitir la tarjeta, con lo porque cual no tienen datáfono. Claro, no tienen datáfono. No tienen conexión. Claro, entonces es muy importante el tema del efectivo, ¿vale? Y tener una tarjeta, eso, que no os cobre comisiones, también es importante, y nosotros la que utilizamos siempre, toda esa información os la dejamos en las mejores webs para viajar por tu cuenta dentro de organizotuviaje.com. También decimos que bancos, porque hay varios bancos en el país, sí, en los que, o sea, cajeros de bancos en los que no te cobran comisión del cajero. O sea, que sacar y a como esté el cambio. Que eso es una pasada. Hay muchos países, es raro de encontrar, pero en Sri Lanka nos hemos encontrado con que no cobraban comisión en el cajero en determinados bancos. O sea, que ese también es un dato importante a tener en cuenta. Más cosillas. Pues yo creo que ya está todo. Pues entonces hacemos la maleta para ¿Hacemos viajar la maleta? a Sri Lanka. Venga. Yo creo que si ya lo tenemos todo, ¡venga la maleta! Llega el momento de la maleta. Venga, que preparamos la maleta juntos. De esta sección me suelo encargar yo, y es que José siempre resume mucho más. Yo al final meto 80 cosas que la verdad es que luego resulta todo muy práctico, ¿eh? Os cuento, en el caso de la maleta de Sri Lanka, lo más importante es que llevéis un poquito de todo, pero un poquito, que no cargáis la maleta. Porque pensad que vamos a pasar por unas zonas donde hace muchísimo calor. Siempre en estos casos es recomendable llevar camisas, por ejemplo, de manga larga, pero que sean de algodón muy finito, que transpiren bien. Eso te va a permitir protegerte de los mosquitos, protegerte del sol, acertar a la hora de vestirte cuando visites, por ejemplo, un templo. Entonces, una camisa blanca o del color que sea de manga larga siempre son aciertos, porque a la hora de vestirte pues es algo que muy práctico, no necesitas 80 por si acaso. Con eso aciertas seguro. Para bajar a cenar al buffet, para bajar a ir de safari, como en el viene para todo perfecto. Viene bien para todo. Así que pantalón largo y camisa o camisetas de manga larga muy finitos, que transpiren bien, a ser posible de algodón, son un básico en este viaje a Sri Lanka, sobre todo para la primera parte, ¿no? Cuando hace tantísimo calor. Más cosas, meted un forro polar, porque en la zona de las tierras altas del viaje baja bastante la temperatura y sorprendes, que es algo que no esperas, después de haber pasado un montón de calor, tener que tirar de una chaqueta, aunque os hemos dicho que allí sí que venden ropa, pero bueno, si la llevas tú de casa... Pues una sudadera, un forro polar finito, perfecto. Sí, importante. Siempre imprescindible crema solar,
protección alta, una gorra siempre ayuda en los momentos de más calor, un chubasquero finito también para la zona de las tierras altas, o sea, mirad el contraste, por eso os digo que un poquito de todo, de esos chubasqueros que se reducen en un paquete pequeñito, que no ocupan nada. Sobre todo para los días que, pues yo qué sé, te pilla una tormenta, pues te va a lo llevas en la mochila y te pones el chubasquero. Y además es que hay O directamente te pones bajo la lluvia y ya está, que tampoco pasa nada. Ahí también es verdad, sin nada. problema. Pero bueno, en cuanto a las previsiones, así un poquito de todo, es algo a tener en cuenta. En cuanto a calzado, meted unas botas, unas zapatillas de trekking, porque os van a ser muy útiles, por ejemplo, para subir a Seguirilla y bueno, en general, va el pie cubierto. Y luego, por otro lado, pues también pensad en la zona de playas. Ahí ya hablamos de bañadores, hablamos de un pareo que viene siempre genial también para visitar los templos y para la zona de playas, y zapato abierto. En cuanto al zapato abierto, como para entrar en los templos te tienes que descalzar, si llevas un calzado que te quites fácilmente, mejor, si no tampoco... ¿Y calcetines? Y calcetines, porque como quema tanto el suelo cuando visitas los templos y tienes que ir descalzo, lo de llevar calcetines se agradece un montón. Hemos hecho hasta un Reels en Instagram para explicaros cómo vestir en los templos, y este dato de los calcetines es importante, ¿eh? También pensad que igual que hay otros destinos en los que decimos no te preocupes porque todo lo que te olvides te lo vas a poder comprar allí, en este caso no tanto. Entonces, por ejemplo, las chicas, pues eso, pensad, pues si tenéis que llevar tampones, compresas, porque hay parte de la ruta en la que todo es muy local, en la que apenas se pasa por ciudades, y todo lo que lleves a la maleta, pues mejor. O sea, que no es de estos destinos en los que dices, bueno, me lo he olvidado, no hay ningún problema porque bajo y voy a encontrar un 7-Eleven o hay tiendas por todas partes. No en la ruta de Sri Lanka. Y básicamente eso, un poquito de todo y como resumen general, y espacio en la maleta porque luego es verdad que te vas a llevar recuerdos. Entre las compras que puedes hacer allí, que no lo hemos nombrado, pues a ver, esto es como algo muy especial, pero las piedras preciosas y semipreciosas de Sri Lanka son... Pero eso caben en un bolsillo, ¿eh? Hombre, eso no cabe en nada. No hace falta hacer hueco con la maleta. Un anillo de brillantes no ocupa nada. Pero bueno, que sepáis que dentro de las compras en el país, pues es algo que mucha gente tiene en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el zafiro Traerte azul. un pedrusco. Un zafiro azul, que es una de las piedras que son una propias de allí, no, de Sri Lanka. Bueno, es algo a tener en cuenta en las compras. Las hay de muchos colores. Y básicamente eso, chicos, a la hora de preparar la maleta, sobre todo muchas ganas de disfrutarlo. Ya os decimos que es un viajazo que os va a sorprender, que todo lo que intentamos describir se va a quedar corto cuando lleguéis allí, y que pensad en la variedad absoluta que vais a encontrar en muy poquitos días y lo completo que es este viaje. Así que esperamos haberos transmitido la pasión por este país, que es la segunda vez que visitamos y que... Y si vas a Sri Lanka y quieres enviarnos un mensaje, pues también nos envías un mensaje a través de redes sociales, a través de la web, que tenemos el contacto, y estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Y así nos despedimos de Sri Lanka, pero preparando ya el próximo destino. Nos oímos, nos escuchamos y nos vemos en organizotuviaje.com. A cuidarse. Chao. ¿Te gusta escuchar las tomas falsas? Pues escucha, que hay unas cuantas. Llega el momento de la maleta. Del maletoncio que llevo yo siempre a todos los viajes. Mira que intento resumir, y llevo lo básico, pero aún así siempre... Que son muchos básicos. Son muchos básicos, efectivamente. ¿Qué ha pasado en este viaje? Pues que es que realmente hemos estado recorriendo Japón, Sri Lanka y Tailandia. O sea que llevo la maleta a tope y me arrepiento de no haber dejado un poquito de hueco. Lo más importante en un... Qué rollo, ¿no? He soltado. Vamos a contar un poquito lo que hemos visto en nuestro último viaje, complementando un poco con el anterior, que vimos también otras cosillas, otras zonas. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Me parece súper bien. Organizamos el viaje a Sri Lanka. Lo más importante de todo a tener en cuenta es cuándo es la mejor época para viajar a este país. Pues si no te quieres... Perdón, es que empezamos por los lugares que ver en Sri Lanka. Dime. Pensaba que vas a continuar todo. Vale. Empezamos. Empezamos con todo lo que ver en Sri Lanka. Empezamos la ruta por Sri Lanka y os vamos a llevar a cada uno de los sitios donde hemos estado nosotros en este último viaje, que son diferentes
al viaje anterior que hicimos, que fue en 2019, yo creo que fue. Hace unos años. Hace sí. unos años. Ya ni recuerdo. Varía un poco la ruta, sobre todo por el tiempo. Si vas en unos meses, dependiendo de la época del año, cambia. Recuerda que toda la información de lo que recogemos en este podcast lo tienes en las guías de viaje de nuestra web organizotuviaje.com, y si quieres viajar todos los días, pues nos tienes en redes sociales buscando @organizotuviaje, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, YouTube. Estamos en las principales redes sociales, así que cuando quieras volvemos a viajar juntos. Pero antes de nada, si te ha gustado este podcast, comparte. Venga, dale. Comparte y dale a los corazones, a las estrellitas de la plataforma donde lo estés escuchando. Pon tu valoración, que nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada, para que estos podcasts sigan creciendo. Nos vemos en el siguiente viaje.